Gracias a la organización por invitarme para este curso que realmente, bueno, tiene un alcance impresionante a nivel de todo el país y me imagino que también fuera del país y que es súper prestigioso. Así que es un verdadero honor poder participar acá. El tema que me pidieron que hablara era las indicaciones en implante coclear. Yo voy a extender un poquito ese título y bueno, ahí lo vamos a ir viendo. En esta diapositiva ustedes pueden ver los lugares donde yo estoy trabajando, que son el Hospital de Niños, que es este que está acá, la Clínica Reina Fabiola y el Hospital Materno Neonatal, donde está la sede del programa de detección temprana auditiva de la provincia de Córdoba. Bueno, y cuando hablamos de implante coclear hay algunas cosas que me gustaría aclarar previamente porque el implante coclear no es solamente una cirugía, el resultado final está en realidad condicionado por la organización y funcionamiento de un programa. O sea, esto no es solamente un paso, sino que es parte de todo un proceso en donde nosotros una de las partes más importantes es la selección adecuada del paciente, que es el tema que nos va a tocar ahora. Después va a hablar un poco Esteban Bercellini de lo que es la cirugía del implante coclear, o sea, realizar una cirugía eficaz y segura es uno de las premisas. Y después tiene que haber un seguimiento, un control, o sea, uno con el paciente de implante se termina casando, después sigue consultando en forma reiterada por un montón de cuestiones, no solamente por el control de su implante, sino por el mantenimiento que significa y porque a veces los problemas continúan. ¿Qué debemos saber? Un paciente candidato a implante coclear entra en un programa, como dijimos anteriormente. Tiene que haber una preparación adecuada del equipo, tiene que haber una demanda de la población y un equipo multidisciplinario que trabaje. La preparación adecuada, en este caso, nosotros la realizamos en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Acá van a ver algunas personas conocidas. Acá lo tienen al doctor Manrique, bastante más chico de lo que se lo ve ahora en las presentaciones. Esto es de los principios del año 2000, 2003 más o menos. Carolina Der de Chile, bueno, y los otros son participantes del laboratorio de cirugía experimental de ahí de la Universidad de Navarra. O sea, uno necesita una preparación previa, no puede ingresar al mundo de los implantes cocleares sin tener una preparación otológica y una preparación en implantes. En cuanto a la demanda de la población, ustedes saben que la hipoacusia todavía es poco reconocida. En la mayoría de los países de América Latina no existen ni siquiera programas de detección temprana auditiva ni de screening auditivo en la población adulta. Tienen que saber que las estadísticas históricas de que hay una hipoacusia neurosensorial profunda por cada 1000 nacidos vivos se replica acá en Argentina, y aparte nacen 5 o 6 niños con hipoacusias de distinto grado que, bueno, básicamente terminan confirmando la estadística que hay 6 hipoacúsicos por cada 1000 recién nacidos vivos sin ningún factor de riesgo, y que esto se multiplica muchísimo cuando se agregan todos los factores de riesgo relacionados con los factores perinatológicos, meningitis, etcétera, historia familiar de hipoacusia y demás, en donde se puede encontrar en nuestro medio, por lo menos en Córdoba, hasta el 4%, o sea, 4 de cada 100 niños que salen de una terapia neonatológica pueden llegar a tener hipoacusia. Fíjense que es mucho más frecuente que otras enfermedades de las cuales nosotros hacemos normalmente screening, como la fibrosis quística, el hipotiroidismo, la fenilcetonuria. La OMS reconoce que el 5% aproximadamente de la población mundial tiene problemas de audición, y que estos problemas se multiplican cuando hablamos de personas mayores de 65 años o mayores de 85 años. O sea que esto a lo largo de la vida uno va empezando a perder audición, con lo cual la demanda a nivel mundial de personas con problemas de hipoacusia es cada vez mayor. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina, en el censo del año 2011, 2,4 personas de cada 1000 habitantes tramitaron el certificado único de discapacidad. Y cuando analizamos cuáles eran hipoacúsicos de ese porcentaje, vemos que es casi 9%, lo cual significa un porcentaje muy elevado dentro de lo que son las pérdidas o las discapacidades. Y esto solo analizando la hipoacusia como causas puras. Cuando nosotros las asociamos con otras discapacidades, terminan siendo mucho más la cantidad de personas que padecen este problema.
Y por otro lado, otro de los requisitos para poner en marcha un programa de implantes cocleares es tener un equipo multidisciplinario en donde el otorrinolaringólogo quizá es el otólogo, es el que coordina todo el grupo de implantes, pero hay mucha gente que trabaja. Está el pediatra o el clínico, en el caso de que sea un adulto, quienes tienen que conocer el estado general del paciente. Está también el audiólogo, que tiene que saber qué es lo que se está buscando, los rehabilitadores, pero hay una parte fundamental que es la familia. En este momento nosotros tenemos que tener plena conciencia de que la familia es parte del equipo de rehabilitación y de decisión y motivación del paciente para que pueda implantarse. En el caso de los niños, cuando se detectan muy rápidamente y todavía ni siquiera el niño balbucea, porque puede ser antes de los 3 meses de vida, la mayoría de las veces los padres tienen una dificultad para ver a su hijo como un hipoacúsico. Entonces, uno tiene que brindar mucha información y ponerlos del lado del niño para que puedan actuar rápidamente. Tienen angustia por obtener lo mejor, entonces siempre están ahí peleando para tratar de buscar alguna solución rápidamente. Y en el caso de los adultos mayores o adultos jóvenes, la familia juega un rol fundamental porque es quien los motiva a poder seguir adelante. Si el paciente no está motivado, es muy posible que una vez que haya sido implantado deje de usar el aparato o de repente no le saque el rendimiento adecuado. Entonces ahí nosotros podemos ver que el programa de implantes incluye 3 etapas: la etapa preimplante, la implantación y la etapa postimplante, como habíamos dicho anteriormente, y ahí es donde se encuadra el tema de las indicaciones, cuando tenemos que definir el candidato, la evaluación preimplante y la estimulación preimplante que tiene que hacer. La mayoría de las veces, en el caso nuestro, como somos un centro pediátrico, la derivación natural del paciente es a través de un programa de detección temprana auditiva, pero en general los pacientes terminan siendo derivados por otros otorrinos, por el pediatra o el médico clínico, los audiólogos, profesores sordos o fonoaudiólogos. Fíjense, esta es una línea de tiempo en la cual nosotros podemos ver cómo fue la evolución no solamente del implante, sino de las indicaciones. Desde el año 1981, donde se hizo el primer implante en forma clínica, o sea, no experimental, de un implante coclear con el implante Nucleus que había en ese momento, que era multicanal. A partir de ahí, en 1987, o sea, muy poco tiempo después, se hace el primer implante coclear en Argentina. En 1993, fíjense qué precoz que es, Lenhardt, en Alemania, ya relata la soft surgery, la cirugía blanda o la cirugía soft del implante coclear, donde se promueve la preservación de las estructuras del oído para que el paciente tenga la mejor respuesta y el menor daño de la carga neural. Recién en el año 2008, cercano al 2008, perdón, 1998, se acepta implantar a pacientes hasta los 2 años. Y a partir de ahí, bueno, fíjense, ahí fue un momento para nosotros muy importante. En el año 98 nosotros empezamos con el programa de detección temprana auditiva. Empieza todo lo que es la terapia auditivo-verbal a partir de tener niños muy pequeños implantados. Y luego, más adelante, a partir de todo lo que es la ley de detección temprana auditiva, los implantes bilaterales simultáneos, siguen después, hasta el 2010 aproximadamente, toda una serie de evolución, pero siempre sobre las hipoacusias profundas bilaterales o severas y profundas bilaterales. A partir del 2010, y en base a muchos estudios realizados con implantes cortos o con pérdidas auditivas parciales, empiezan a aparecer la posibilidad de implantar hipoacusias moderadas o severas, o asimétricas o incluso las unilaterales. Vamos a desarrollar un poco toda esta línea de tiempo a través de distintas evoluciones. Entonces, una de las premisas que tenemos que entender es que de aquel entonces de poner un implante para hacer escuchar a una persona que tenía una hipoacusia bilateral y profunda a la fecha, uno de los datos más relevantes es que nosotros tenemos que reconocer que tenemos 2 oídos y que la premisa es que la persona tiene que escuchar por los 2 lados. O sea, nosotros ahora usamos anteojos y nos ponemos para los 2 ojos. De ninguna manera usamos el viejo monóculo.
Y para la audición es exactamente igual. No podemos estar discutiendo todavía si esto es unilateral o bilateral, salvo, por supuesto, casos particulares. ¿Cuáles fueron los criterios audiológicos clásicos que se fijaron en aquel momento? Estaba indicado el implante siempre en personas mayores de 15 años, hasta que después fue hasta los 2 años, y después ahora a partir del año, e incluso en muchos países a partir de los 3 meses de vida. Está indicado cuando existe una hipoacusia neurosensorial bilateral, severa, profunda, que afecte las frecuencias de la comprensión o del habla, que son de 500 al 4000, mayor a 90 decibeles, y que en las pruebas de reconocimiento de palabras y frases en formato abierto no llegue al 40% sin apoyo visual, y que tenga un adecuado equipamiento con audífonos, y que no llegue a un 65% de discriminación con los audífonos. Eso era la indicación clásica, y que por supuesto ahora se mantiene. Esta es la audiometría y la logoaudiometría o la prueba de discriminación, en donde nosotros podemos ver cuál es el paciente que es implantable. O sea, este paciente indiscutiblemente es para implante. Pero bueno, en todo este proceso y en toda esta línea de tiempo que vimos hace un ratito, aparece un concepto que para nosotros es todavía muy, muy vigente y muy claro, que es la neuroplasticidad. Y esta neuroplasticidad no es solamente en niños, es una neuroplasticidad que se da en todos los niveles de edades, tanto es así que tenemos el ejemplo, bueno, ahí lo tenemos en la pantalla. Mirta es un gran ejemplo de neuroplasticidad, de cuando una persona es activa y sigue desarrollando su actividad cotidiana, todavía sigue retroalimentando su neuroplasticidad, de tal manera que en la audición sucede lo mismo. Si nosotros tenemos estos conceptos, nosotros vamos a entender un poquito cuál es la función del implante. Vamos a hablar un poquito acá un segundito, de las hipoacusias neurosensoriales bilaterales prelinguales, perilinguales y poslinguales en niños. Vamos a hablar un poco de la edad por ahora, o sea, cuándo está indicada, cuándo no está indicada y demás. En primer lugar, tenemos que entender que es muy frecuente que ahora el niño se tome, a pesar de que al principio fue quizá el más relegado, ahora es quizá la estrella, ¿no? Porque convertir un niño que no escucha nada en una persona que puede llegar a escuchar y que puede desarrollar en una hipoacusia pura una vida absolutamente normal, es realmente hablar de futurología, y es un verdadero desafío. Entonces, bueno, la indicación en niños es tanto para el niño que es prelingual, perilingual y poslingual. Antes del año, y todavía está en veremos en Argentina, ¿no? En Argentina no se puede implantar antes del año, o por lo menos es lo que el ministerio recomienda, básicamente porque no nos permiten ni siquiera importar los implantes para un paciente y que la cirugía se pueda realizar en ese momento. Sin embargo, hay situaciones particulares en las cuales se han implantado pacientes menores de un año. Nosotros implantamos un paciente de 6 meses con una meningitis en la cual se está osificando, y nos habilitaron 2 implantes y lo pudimos hacer con éxito antes de que se pudiera osificar. ¿Cuáles son las contras que uno podría poner del motivo por el cual no se podría implantar antes del año? Primero, que el centro de diagnóstico tiene que tener todas las herramientas para hacer un diagnóstico certero. O sea, no podemos tener esa duda de si el paciente está escuchando o no está escuchando. Y hay que entender que en los pacientes pediátricos, si el equipo de audiología no está muy experimentado, puede haber dificultades de diagnóstico. Se deben evaluar oídos por separado con auriculares de inserción. Tiene que haber un equipo de estimulación que conozca al paciente para nosotros poder saber. El mismo equipo, cuando hacemos las reuniones de equipo, nos puede estar indicando si ese paciente está escuchando o no, si eventualmente lo hemos equipado con audífonos, por ejemplo, a los 8 meses de vida. Y si tiene antecedentes genéticos, nosotros podríamos hacer las pruebas genéticas, y si confirmamos que padece de una anomalía genética hereditaria, por ejemplo, una conexina 26
o una otoferlina o alguna otra de las mitocondriales, y tiene antecedentes familiares, ya nos estaría confirmando no solamente el diagnóstico, sino la evolución que podría tener en el tiempo, y en ese caso yo podría indicar un implante antes del año. Sobre todo en países como el nuestro, donde todavía está esa limitación. Tenemos que tener en cuenta que el paciente no tiene que tener beneficio con audífonos en el uso de 3 a 6 meses, pero esto también tiene una relatividad, esto es lo que está indicado, pero miren, acá hay una audiometría donde el paciente tiene una hipoacusia severa profunda, en donde él no escucha las frecuencias agudas, por más que le pongamos un audífono que tenga transposición de frecuencias, ese niño va a tener una distorsión muy importante, a pesar de que el audífono le da ganancia, y no es candidato a audífono, es candidato a implante coclear. Mientras antes se implante ese niño, mejores resultados va a tener. Entonces, esto de los audífonos de 3 a 6 meses tiene una relatividad que tiene que ver con la disponibilidad de recursos, porque si yo tengo que pensar que antes de implantar un paciente lo tengo que equipar con audífonos 3 a 6 meses y después yo al Estado o a la obra social le tengo que decir que los audífonos no le sirven más, que ahora va para un implante, y bueno, a mí me van a reclamar por ese motivo. Entonces, yo tengo que hablar claramente y eventualmente nosotros tenemos algunos audífonos disponibles en un banco de audífonos y a veces los probamos cuando tenemos dudas. Pero si el paciente tiene esa hipoacusia severa profunda ya súper confirmada, va directo a implantes. Y por otro lado, tiene que tener una tomografía computada normal y una resonancia normal que nos diga que podemos tener una implantación segura y eficaz. Yo dejo de lado acá las posibilidades de malformaciones en donde lo trataremos después rápidamente. Perdón que no me pasa la diapo. Bueno, perdón. Bueno, acá está la resonancia, es lo mismo. Básicamente lo que tratamos de ver es que no solamente tenemos que ver la morfología coclear y la presencia o no de nervio y demás, sino el cerebro. El cerebro en un niño es muy importante. Hay muchas enfermedades, como por ejemplo el citomegalovirus, como vamos a ver también en un ratito, que pueden producir alteraciones cerebrales sin que tenga demasiados síntomas el paciente, y sería una justificación de una hipoacusia y por supuesto las características evolutivas de esa hipoacusia. Y también tenemos que tener en cuenta los fenómenos de neuroplasticidad que ocurren. Este es un estudio de Anu Sharma en Estados Unidos, un estudio que yo lo mostré varias veces. Ella sigue investigando sobre los potenciales de larga latencia. Este es un estudio iniciado en el 2002, pero si ustedes ven bibliografía de ella, todavía publica situaciones similares en distintos tipos de pacientes. Y ella describe la onda P1 en desarrollo en los niños como una onda que aparece como un potencial cortical de larga latencia, y donde establece una media de pacientes con audición normal. Y bueno, acá está, fíjense, la cantidad de milisegundos en que aparece la onda P1 y la edad del paciente. Entonces ustedes van a ver que a medida que va madurando el paciente, la onda P1 se desarrolla o tiene un periodo de latencia mucho más corto. Eso indica maduración del sistema nervioso central. En este caso, está comparando niños. Los triangulitos son niños que tienen, son normoyentes, y los redondelitos son niños o pacientes con hipoacusia. Y fíjense los triangulitos cómo tienen cada vez que, a medida que va evolucionando en edad, la cantidad de milisegundos que demoran en aparecer la onda es cada vez menor, y en los pacientes con implante coclear ocurre algo inverso, ¿no? A medida que va evolucionando en edad, esos pacientes se van alejando más de la normalidad. Entonces eso estaría hablando de un retraso en la conducción a nivel de los potenciales evocados corticales, y que estarían hablando un poco de la evolución que tiene un paciente con implante coclear en cuanto a la maduración del sistema nervioso. Pero fíjense cuando ella compara pacientes implantados solamente de distintas edades, los pacientes más pequeños de 3,5 años, de 3 a 7 años y mayores de 7 años. Fíjense cómo la desviación estándar, que es lo que está marcado acá,
en relación a los niños que tienen implantación en menos de 3,5 años, logran alcanzar niveles prácticamente normales, incluso en el desarrollo a través de edad, lo cual está hablando que desde el punto de vista de neuroplasticidad, mientras nosotros antes implantemos, mejor es. Entonces, desde el punto de vista de la edad, nosotros podemos estar hablando, ya comprobado neurofisiológicamente, de que los niños tienen mejor respuesta que cualquier niño que fuera implantado más tardíamente. O sea, que el periodo crítico auditivo existe y nosotros tenemos que intervenir en ese periodo crítico, que es alrededor de los 3,5 años. Cuando nos vamos a hablar de la edad en relación a adultos, el implante coclear está indicado en hipoacusias prelinguales y poslinguales siempre y cuando cumpla ciertos requisitos de la prelingual, ¿no? Ya un paciente prelingual sin estimulación oral y sin estimulación con audífonos y que haya evolucionado hacia una hipoacusia neurosensorial bilateral profunda, eh, claramente no sé si tendría unos resultados favorables y no sé si se justifica el recurso para poder implantar ese paciente. Pero en un paciente que ha tenido estimulación oral y ha tenido audífonos con buenas respuestas y que a lo largo de su vida ha ido perdiendo la audición, el implante coclear se transforma en una excelente alternativa para que pueda volver a escuchar y volver a discriminar o mejorar su discriminación. Fíjense que no, en casi todos los párrafos voy hablando de discriminación, ¿no? No voy hablando de solamente niveles auditivos, porque la comprensión es quizá el fenómeno más importante con relación al implante. O sea, de nada sirve que le restauremos la audición y que no entienda nada. Tiene que haber una convicción del paciente de que la mejora auditiva lo va a beneficiar. Es muy importante. Los pacientes adultos, yo estoy ahora con una paciente que terminó implantándose porque, bueno, ella siempre lo vio el implante como una alternativa última, sin ganas de implantarse, y realmente no le está sacando provecho. Ella dice que no discrimina, que no entiende, y cuando le hace las pruebas, vos ves que entiende y discrimina todo, pero hay una negación y una falta de motivación para el uso que es significativa. Estudios radiológicos que permitan alojar un implante sin problemas, o sea que podamos tener un implante que pueda entrar completamente dentro de la cóclea y estimular, y que podamos tener la certeza de que pudiéramos estar lo mejor y lo más cerca de los restos neurales posibles. Entonces, acabamos de ver que con respecto a la edad, ya hay pacientes que no tienen límite prácticamente de edad, o sea, pacientes que en el mundo se están implantando a los 4 o 5 meses, como sucede en Europa o en Australia, posiblemente también en Estados Unidos, y pacientes a lo mejor de 80, 81 años, 82 años, no solamente por la comprensión auditiva, sino en los pacientes adultos. Estamos nosotros inmersos ahora en un trabajo con la Universidad de Navarra, en el cual estamos midiendo en un cuestionario de calidad de vida laboral, y a partir del implante, los pacientes de edad media, o sea, a partir entre los 50 y 60 años, ellos, en la mayoría de los casos, todavía no está publicado el trabajo, pero en la mayoría de los casos hemos encontrado que obtienen un beneficio desde el punto de vista laboral, en su calidad laboral, con mayor satisfacción, gracias a la posibilidad de estar más integrados. Y con respecto a los pacientes de edad avanzada, también está súper demostrado que la implantación precoz, cercana a los momentos en que empiezan a dejar de discriminar, evita el aislamiento, mejora las condiciones y calidad de vida, evita o por lo menos favorece a que no se desarrolle tan fácilmente la demencia, la demencia senil y también el Alzheimer. Entonces, está plenamente justificado que en estos pacientes nosotros sigamos indicando la posibilidad de implantarse, aunque sea de uno de los dos oídos. Siempre yo voy a promover la bilateralidad, pero en estos casos uno por ahí tiene que hacer la diferencia entre lo que significa escuchar, que es cuando implanta un solo lado, y escuchar bien, que es cuando vos llegás a la implantación bilateral, ¿no? Y con respecto de las indicaciones desde el punto de vista audiológico, que
bueno, siempre tenemos las indicaciones tradicionales o establecidas que fueron las que están plenamente demostradas. Indicaciones establecidas significa que ya están demostradas que tienen un beneficio, ¿no? Y que son las que mostramos anteriormente: una hipoacusia bilateral, severa profunda, con mala discriminación y demás. Pero bueno, en los últimos años, en los últimos 10 años, 15 años, ya empiezan a aparecer indicaciones diferentes. Son indicaciones emergentes en las cuales nosotros vemos que los pacientes, a pesar de que a lo mejor no tenían ese nivel de hipoacusia, se ven beneficiados por un implante antes que por un audífono. Y esto se debe a que hay nuevos lineamientos y mejor comprensión de la patología, con los estudios genéticos, con los estudios metabólicos y demás. Los estudios son más accesibles, estudios de imágenes, por ejemplo, que ya pueden dar detalles que antes no soñábamos que nos pudieran dar. Hay mayor seguridad médica, o sea, la cirugía se ha reducido en tiempo, se puede hacer una cirugía en forma más segura. Las guías de electrodo han cambiado muchísimo, nos permiten a nosotros tener una eh, eh, mejor desarrollo de toda la cirugía, y hay mejoras en la estrategia de estimulación que permiten que el paciente pueda entender mejor. Y también existen consideraciones particulares con pacientes particulares, que ya los vamos a ver. Perdón que acá se me pasa de vuelta. Entonces, con respecto a las indicaciones de acuerdo a la pérdida auditiva, como dijimos, hay una cuestión que tiene que ver con la neuroplasticidad, en donde nosotros tenemos que implantar lo antes posible. Entonces, pacientes pediátricos prelinguales detectados precozmente, el plazo no tiene que ser mayor a los 3 o 4 años. Acá te he puesto a los 5 años, pero 5 años ya es casi tardío. Y en los adultos poslinguales, estas indicaciones también tienen que ser relacionadas para que nosotros evitemos, sobre todo en estos pacientes que tienen déficit visual severo, fenómeno de obliteración labiríntica, también tenemos que actuar precozmente y tenemos que pensar en la implantación bilateral. Con respecto a la estimulación bimodal, que es otra de las indicaciones, ¿qué pasa cuando un paciente tiene este tipo de pérdida? Estas son todas indicaciones emergentes, por ejemplo. O sea, un paciente que tiene una pérdida auditiva severa profunda de un lado y una moderada del otro, nosotros podemos pensar en estimular un oído con el implante coclear buscando la bilateralidad o la binauralidad, y en el otro oído poner un audífono. De esa manera nosotros podemos entender que existe una integración a nivel del sistema nervioso central. Estos son potenciales evocados centrales, donde nosotros podemos comprobar que existe acá respuesta auditiva. También hay estudios hechos con PET y demás, que bueno, no vienen al caso porque no nos va a dar el tiempo. Pero la estimulación bimodal es una excelente alternativa cuando nosotros hablamos de estos pacientes. Entonces, pacientes con indicaciones emergentes, como pueden ser en estos dos casos en la franja del medio, donde hay hipoacusias que son, a lo mejor con una ganancia con audífonos pueden llegar a tener algún beneficio, tenemos que tener la virtud y la posibilidad de evaluarlos en ambientes diferentes. Estos son fotos de una cabina audiológica en donde se hacen estudios tridimensionales, no solamente desde el punto de vista auditivo, sino con gafas de 3D, para poder evaluar qué pasa con un audífono, con un paciente se expone a una situación de ruido ambiente como puede ser en la vida cotidiana. Y en estos estudios, esta es Melissa Vigliano, que es una ex residente nuestra, que trabajó mucho en esta cabina. En estos estudios uno puede ver que la discriminación cae muchísimo cuando un paciente está expuesto a ruido. Entonces, todos estos estudios de discriminación, como los que se pueden ver en este caso, que un paciente en la cabina audiológica a lo mejor discrimina con uno de los dos oídos bastante bien, cuando lo sometemos a situación de ruido, con un oído que no discrimina nada, este paciente se pierde, no logra mantener una conversación o no logra tener efectos de entendimiento. Entonces es un paciente en el cual se convierte en candidato a implantación coclear indiscutiblemente. Otra indicación emergente es el paciente adulto con hipoacusia súbita, con y sin acúfenos. En esto tuvimos una charla muy interesante dada por el doctor Ramos ahora en el Congreso Triológico. Y bueno, fíjense, básicamente
lo que se busca es mejorar el THI, el test de calidad de vida con acúfenos. Y bueno, se obtuvieron muy buenos resultados en la mayoría de los pacientes que se implantaron cuando la etiología es una hipoacusia súbita. ¿Qué resultados tienen? Mejoría o desaparición del acúfeno mientras está usando el implante, mejorías en el THI, hiperacusias en el THS, que es cuando es el test de calidad de vida con hiperacusia, también hay una mejoría. Resultados estables en el seguimiento de 5 años, o sea, esto lo vienen implementándose muchísimo y los pacientes son usuarios del implante coclear mejorándole no solamente el acúfeno, sino también la hipoacusia unilateral. Cuando estamos hablando de niños con hipoacusia unilateral, es esto un poquito más actual. Tenemos que saber que la hipoacusia neurosensorial en niños es muy frecuente, llega hasta el 0,35% de los niños en la adolescencia, y también pensar que cuando en este estudio hecho por Fitzpatrick, 108 niños fueron evaluados al nacer con hipoacusia unilateral y el 42% se bilateralizó, con lo cual, se deterioró la audición y el 16% le hicieron bilateral, con lo cual uno tiene que hacer un seguimiento de estos pacientes. Y dentro de estos pacientes con hipoacusias unilaterales tenemos que prestar especial atención a las enfermedades por citomegalovirus, porque es un virus que se da muy frecuentemente y que muchas de las hipoacusias que se desarrollan en la adolescencia o en etapas precoces e infantiles están generadas a veces por citomegalovirus y nosotros no supimos que lo tuvo en el momento de nacer. Básicamente estos pacientes con hipoacusia unilaterales pueden llegar derivados por un hallazgo casual, por un programa de detección temprana auditiva o por algún problema generado por la hipoacusia neurosensorial unilateral, por ejemplo, un mal rendimiento escolar, y ahí es donde se evalúa el tratamiento, de los cuales ustedes van a leer que existen varios tratamientos, pero el único que restablece la binauralidad es el implante coclear, en donde se establece la estimulación del sistema nervioso a nivel, o de todo el sistema nervioso auditivo, no solamente del lado sano, sino también del lado hipoacúsico. Siempre y cuando ese paciente tenga nervio auditivo, por supuesto. Y después están las indicaciones especiales. Esta es la última diapositiva, que ya no nos da tiempo, pero uno podría desarrollarlas, que es la neuropatía auditiva, pacientes con hándicaps asociados, malformaciones cocleares, otitis media crónica con mastodictomías radicales y enfermedades genéticas, degenerativas y autoinmunes, en donde el factor principal es la expectativa. O sea, estos pacientes lo que uno tiene que manejar mejor es la expectativa. Y bueno, muchas gracias.